Gracias, Señor. Gracias, papá. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Amén. Le damos gracias a Dios por este hermoso tiempo. Cuán precioso y cuán hermoso es orar juntos en armonía. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amada iglesia, quiero terminar compartiendo con ustedes lo que dejamos en martes anteriores. Recuerdan que estamos hablando sobre los 4 ministerios que habla Efesios 4:11 y comenzamos a hablar sobre un ministerio muy importante que considero que todos son importantes, que es el ministerio bíblico o el ministerio de la palabra. Y como le compartí la vez anterior, el ministerio de la palabra o el llamado de la palabra, una de las cosas que significa es la sabiduría de Cristo. Así que usted cada vez que lea la palabra, ahí va a encontrar sabiduría para su vida, para su diario andar. La sabiduría de Cristo es representada en este ministerio, en el ministerio de la palabra, en el ministerio de la enseñanza o en el ministerio bíblico, como uno lo quiera llamar. Y quiero seguir compartiendo esta segunda parte y quiero hablar sobre el ministerio bíblico en los últimos tiempos. Hoy, tristemente, nos pasa a nosotros como iglesia y pasa también en otros lugares que lo veo y muchas veces converso, charlo con otros pastores. Hay un desinterés en la iglesia sobre venir a escudriñar la palabra. Hay un desinterés, y es global lo que hablo. Hay un desinterés sobre venir a aprender sobre la palabra. Y eso es algo terrible para nosotros como cristianos. Eso es algo muy delicado que necesitamos dedicarle asunto a esto y revertir en nuestras vidas. Y ahora va a entender el porqué. Y yo creo que eso es algo que tenemos que orar para que nuestra iglesia, aún la iglesia global, pueda entender este principio. El ministerio bíblico en los últimos tiempos es muy fundamental, es principal, porque la multiplicación de los falsos maestros y las dinámicas de los últimos tiempos van a traer una gran confusión sin precedente dentro del cuerpo de Cristo. A medida que el tiempo se va acelerando, a medida que la venida del Señor se va acercando, vamos a ver con mayor frecuencia a falsos maestros levantarse. Y si son falsos, ¿qué te van a enseñar? Algo falso. Te van a enseñar una falsa doctrina, te van a enseñar una falsa enseñanza, van a querer sembrar en tu corazón una falsa enseñanza, algo que es erróneo, algo que es falso. Entonces, por eso necesitamos urgentemente la restauración del ministerio bíblico dentro de la iglesia, a través de la guía del Espíritu Santo. Es con urgencia. Y yo muchas veces escucho, y la verdad que me da hasta un poco de pena el pensar que tiene, y trato de cambiarlo. Y a veces escucho, no, pero yo no voy a estudiar si yo no voy a ser pastor. No se trata de eso. No se trata de porque vos estudies vas a ser pastor. Se trata que necesitas profundizar en la Escritura para tener sabiduría de Dios, pero también para no caer en una falsa enseñanza. Entonces, 1 de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, son los tiempos finales, en los tiempos que estamos viviendo, algunos apostatarán de la fe, escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y escucha esto. El Espíritu dice claramente que en los postreros días, en los tiempos futuros, en los tiempos que estamos viviendo, algunos apostatarán de la fe, negarán la fe o se volverán atrás de la fe. Esto quiere decir que en algún momento compartieron el Evangelio con nosotros. Quiere decir que en algún momento quizás se sentaron en la silla contigo. Quizás en algún momento los escuchamos. En algún momento estuvimos con ellos. O enseñamos, escuchamos sus enseñanzas. Pero dice que en los últimos tiempos, algunos se volverán atrás, apostatarán de su fe. Y escucharán a espíritus engañadores.
¿cuánto no es necesario escuchar la voz del Espíritu Santo? Porque si no escuchamos, si no entendemos la voz del Espíritu Santo, es muy probable que escuchemos la voz de algún demonio que nos habla y nos quiere enseñar una falsa doctrina, engañando y trayendo doctrina de demonios. Excelente. Mejor, más claro de describir lo que queremos hablar es esto. Y aún segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. El apóstol Pedro dice, mira, en estos tiempos hay falsos profetas, pero en los tiempos que vienen va a haber falsos profetas, pero también va a haber falsos maestros. Que lo que van a introducir herejías adentro de la casa de Dios. Y hermano, y acá donde yo quiero hacer el paréntesis. Si la palabra te está advirtiendo a vos y a mí, que va a haber falsos maestros, que va a haber falsos profetas, que van a escuchar a demonios y van a querer implementar doctrinas de demonios, si van a querer meter herejía dentro de la iglesia, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Escudriñar la palabra. Es nuestro deber escudriñar la palabra. Es nuestro deber tener una relación con el Espíritu Santo, que es el que te va a marcar que si lo que te están enseñando, si lo que escuchaste por YouTube, si lo que escuchaste por internet es verdadero o es falso. ¿Viene del Espíritu Santo o viene de doctrinas de demonios? ¿Me puedo dar a entender? Entonces, uno de los propósitos de Satanás en los últimos tiempos será desacreditar, menospreciar y cuestionar la palabra de Dios. ¿Le parece algo novedoso eso? ¿Le parece que ahora no están menospreciando la palabra de Dios? ¿Le parece que ahora el mundo entero no desacredita la palabra de Dios? Donde ya la palabra de Dios no se toma más como ley primera, como ley absoluta sobre todas las otras leyes. ¿Le parece que la palabra de Dios no la han sacado de los gobiernos? ¿Le parece algo nuevo esto? Que la palabra de Dios aún se sacó de los colegios, se sacó de los lugares públicos, donde ya hablar de Dios o hablar de la palabra de Dios es una falta de respeto, es algo que no se puede hacer. No. Lo que nos está diciendo esto, que los últimos tiempos de la venida del Señor se están acelerando. Entonces, uno de los propósitos de Satanás en este tiempo, escucha, porque esto para vos y para mí, para los que son hijos de Dios, será desacreditar, menospreciar y cuestionar la palabra de Dios. ¿No te parece que hoy cuestionan la palabra de Dios? Se cansan de cuestionar la palabra de Dios. Para muchos no tiene valor la palabra de Dios, pero la palabra de Dios tiene tantos principios que mueve este mundo. La palabra de Dios fue la que formó este mundo. Hay principios bíblicos que se rigen bajo la palabra de Dios. Hermanos, yo no sé si usted sabía, pero yo cuando me enteré, indagué un poco, me dio hasta un poco de escalofríos. Hoy vemos un movimiento mundialmente de, ¿cómo lo puedo expresar? Vemos un movimiento mundialmente donde vemos la libertad sexual que hay. Usted lo ve, donde ya no es pecado estar hombre con hombre, mujer con mujer, que el deseo sexual que uno tenga lo puede expresar libremente. ¿Está conmigo en esto lo que le hablo? ¿Está entendido? Hoy eso se metió dentro de la iglesia, ¿sabía? Hoy dentro de la iglesia se formaron iglesias donde aprueban la ley igualitaria del mismo sexo. Hoy en día hay pastores y pastoras que su cónyuga es del mismo sexo. Hoy se ha escrito nuevamente la Biblia donde avala la relación mutua del mismo sexo. Y son personas que se suben al altar
predican, tienen un pueblo que los sigue. Hay una nueva versión de la Biblia que avala eso. Ahora mi pregunta es, ¿están menospreciando la palabra? ¿Están cuestionando la palabra? ¿La están trayendo descrédito de la palabra? Si la palabra dice no, es no. ¿Por qué yo voy a modificar y poner sí? Si la palabra dice sí, ¿por qué yo voy a decir no? Si es palabra santa y es palabra de Dios. Entonces, esto a vos y a mí nos tiene que hacer una alerta que en estos tiempos hay personas que se van a burlar de lo que dice la palabra. Hay personas que van a menospreciar de lo que dice la palabra. Pero tienes que tener la seguridad que lo que Dios dejó establecido en su palabra se cumple. Se cumple. Por más que se burlen, por más que se levanten, por más que menosprecien, por más que corran la palabra de Dios donde la corra, tú nunca la corras de tu corazón ni de tu casa. Amén. Entonces, interpretar los acontecimientos mundiales y cotidianos fue de la narrativa bíblica sumergida a la iglesia. Es la narrativa bíblica. Sumergirá a la iglesia en una confusión que lo hará vulnerable ante las dinámicas negativas venideras. Cuando usted lee la Biblia y lee los tiempos finales, se encuentra un montón de acontecimientos que Dios habla antes que el Señor venga. Cuando nosotros no tenemos conocimiento y entendimiento de la palabra y lo que escuchas es que están haciendo a un lado la palabra de Dios, necesitamos tener mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la Escritura dice en 2 Timoteo 4:3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Se amontonará el maestro conforme a su propia concupiscencia, a su propio deseo, a su propia vieja naturaleza. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que te llevarán la palabra para el lado donde a ellos les conviene. Que en vez de alinearte al tiempo que estás viviendo, la llevarán y usarán la palabra para sus propias conveniencias. Cuando usted mira la tele, y sacando un poco acá la Escritura, pero también lo voy a traer, usted mira las noticias internacionales, usted ve cómo se está gestando una tercera guerra mundial. Usted mira canales donde pasan informativos mundiales, usted ve ya cómo se está gestando, país se está levantando, países ya están en alerta, países ya están mostrando sus armas nucleares, otros están fabricando sus armas nucleares. Ve cómo ya de a poco se están levantando contra Israel. Y si usted no tiene conocimiento de la Escritura, pasaría por alto de que la venida del Señor está cerca. Que lo que usted ve en la tele son señales que ya estaban escritas hace más de 2.500 años. Hace más de 1.500 años que ya estaban escritas. Entonces, ¿qué es lo que me enseña esto a mí? Que necesito profundizar en la palabra de Dios. Necesito escudriñar. Entonces, por otro lado, viene sobre la tierra un movimiento de hambre por la palabra de Dios. Y eso va a ser una señal para vos. No solamente vas a escuchar de guerras, rumores de guerra, de pestilencia, de hambre, de muerte, sino que una de las señales que dejó escrito el Señor, que va a venir masivamente en el mundo entero, hambre por la palabra de Dios. Y escucha esto, hoy estábamos orando por eso. Amos 8:11, y anótalo o guárdatelo. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amén. Gloria a Dios. ¿Puede decir amén a eso? Amén. Amén. Amos 8:11. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios, señal de que la venida del Señor está cerca. Va a venir un gran hambre, personas van a venir desesperadas
por escuchar la palabra de Dios. Y estéme atento a esto y lo que me están escuchando. El que le va a predicar vas a ser vos. El que le vas a pedir, háblame más, porque quiero saber de tu Dios, sos vos. Vos vas a ser la iglesia en muchos lugares donde vos te moves. Sos la iglesia en muchos lugares. Te vas a encontrar con personas que tienen hambre de escuchar de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a despertar ese hambre sobre la tierra. Amos 8:11. Entonces, siguiente punto, la palabra de Dios es la que sostendrá la iglesia en las dinámicas finales. La palabra de Dios, iglesia, te va a sostener en tiempos difíciles. La palabra de Dios te va a sostener a vos en los momentos crueles, en los momentos, difíciles que la iglesia va a vivir en los tiempos finales. Y escucha Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que para la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. En los tiempos finales va a venir persecución para la iglesia, van a seguir a la iglesia, pero tu mayor consolidación tiene que estar en la palabra de Dios. Tu mayor firmamento tiene que estar en la palabra de Dios. Aún dice Primera de Pedro 1:25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Gloria a Dios por eso. Entonces la palabra de Dios es la que te va a sostener en los tiempos finales. Mi pregunta es, y me la hago para mí, ¿cómo estamos con la palabra? ¿Estás escudriñando la palabra? ¿La estás tomando para tu vida? ¿Estudias la palabra? Un consejo que le doy a toda persona. En tu Biblia nunca tiene que faltar un papel y una lapicera. Nunca puede faltar. En tu tiempo de oración, en tu tiempo de intimidad con Dios, en tu tiempo de adoración, nunca puede faltar la Biblia, un papel y una lapicera. Nunca. Porque es ahí donde usted, en esa atmósfera que usted genera, que gesta, va a encontrarse con Dios. La palabra se le va a hacer real. La palabra se le va a revelar. Entonces, quiero compartir unos consejos prácticos para que usted pueda activar este conocimiento de poner la palabra en práctica. Este conocimiento bíblico. Primero, ora al Espíritu Santo antes de comenzar a leer. Pastor, no entiendo la palabra. Te entiendo porque a mí también me ha pasado. Te comprendo. Pero la clave está, antes de comenzar a leer, ora. Espíritu Santo, dame entendimiento, porque quiero entender tu palabra. Y si vas a leer algún libro en particular, dile, Espíritu Santo, hoy te pido que me enseñes en la Biblia el libro de Mateo, pongamos. Enséñame el libro de Romanos. Y el Espíritu Santo te va a traer entendimiento sobre lo que vas a leer. Segundo punto, busca tesoros bíblicos específicos. Por ejemplo, la cantidad de veces que aparece en la palabra misterios. La palabra misterio quizás en el Nuevo Testamento. Busca las pasiones del corazón de Dios en David o en Jesús. Busca los 5 ministerios que forman que formó explícito en Jesús. Busca también lo que Dios siente en los salmos. Cuando lee los salmos, que te alimentan los salmos. ¿Qué es lo que siente Dios cuando inspiró a David a escribir esos salmos? Busca las profecías de los últimos tiempos. Busca las profecías que todavía no se cumplieron. Anótalas, escudriña. Aprende y el Espíritu Santo te va a revelar esas cosas. Lo que la Biblia dice explícitamente, que Dios ama. Busca la palabra fuego. Que avive el fuego en vos. Busca el despertar de la Escritura. Pequeños consejos que te pueden ayudar a cambiar tu forma de leer la Escritura. Busca temas
pertinente a tu vida cotidiana. Busca temas que hoy te está pasando una situación, pero busca la respuesta en la palabra de Dios. Anótala. Por ejemplo, la inmoralidad sexual, las dificultades económicas, la falta de paz, el celo de Dios, la amargura. ¿Qué es lo que dice la Escritura del aborto? La victoria sobre nuestros enemigos. ¿Y cuántas otras cosas más podemos buscar? Respuestas a la palabra. Busca la respuesta ahí. Estudia libros bíblicos, buscando encontrar aspectos específicos, como las características de Jesús en Apocalipsis, cualidades de la iglesia en las cartas apostólicas, la relación de Jesús con el Padre en los evangelios. ¿Qué relación encuentras tú? ¿Cómo se relacionaba Jesús con el Padre cuando lees los evangelios? Y toma nota. Lo que salga de tu corazón, lo que tú entiendas. Estudia algún libro, versículo por versículo. Y anota este capítulo, pastor, me encanta, perfecto. Ahora, versículo por versículo, lee y haga una pequeña explicación. ¿Qué es lo que Dios te enseña de eso? ¿Qué es lo que puedes tomar para tu vida de eso? Eso va a agilizar en tu vida, en tu intimidad con Dios, esta dinámica bíblica de estudiar la palabra, de poder escudriñar la palabra. Toma porciones de la palabra y anota. Primeramente un contexto. No sé, el Salmo 90. Perfecto. ¿En qué contexto? Ese pequeño versículo, ¿qué es lo que dice el pasaje entero? Eso significa contexto. ¿De qué hablaba? Tú tomas ese pequeño versículo, pero ¿de qué hablaba todo el capítulo entero? Eso es contexto. Anota ahí. Claro, esto hablaba de esto, por eso decía esta palabra. Segundo, sobre eso lo que leíste, ¿qué aplicación le puedes dar a tu vida? Otro consejo. Tercero, la revelación para los últimos tiempos. De lo que leíste, ¿qué conclusión puedes sacar de los últimos tiempos que hoy estamos viviendo? Eso va a ayudar en tu vida a tener una dinámica. Yo creo que hoy necesitamos aún entender que cada vez que vengamos a la iglesia, necesitamos venir con 3 cosas: Biblia, lápiz y papel. Porque Dios de continuo te está hablando. ¿Saben que el cerebro solamente guarda un 5% de lo que se enseña en una clase de 1 hora, 2 horas? El otro 95%, 90% lo perdiste. Pero cuando tú anotas, si no me equivoco mal, usted va a retener un 25, un 30% de todo lo que se habló en 1 hora o 2 horas. Mira la importancia de tomar nota. Toma porciones, bueno, esto ya lo dije. Medita en un solo versículo todo el día y ora para que Dios profundice y te revele sobre ese versículo. Yo hoy estoy orando y te cuento mi intimidad. Señor, revelame el poder de la palabra. Y oro en eso. Y leo un versículo y encuentro el poder en una palabra. Encuentro a Jesús cuando solamente soltaba la palabra y las cosas hacían. Los demonios salían, se sanaban los enfermos, se multiplicaba la comida. Entonces digo, Señor, enséñame el versículo que vos hoy Dios te está hablando. Medita en tu mente ese versículo todo el día y ora. Señor, revelame la profundidad. ¿Qué es lo que significa esto? Quiero ir más profundo en esto. Te va a ayudar. Cuando estés adorando, no solo levanta tus manos para adorar, lee la Biblia. ¿Saben que una forma de adorar es cuando tú gestas el ambiente? Pero también cuando estás compartiendo, leyendo la Biblia. ¿Saben por qué? Porque cuando se gesta ese ambiente, es ahí donde el Señor muchas veces te trae revelación de lo que está escrito. Te trae entendimiento. Canta la palabra, ora la palabra, medita la palabra, canta la palabra. ¿Oraste alguna vez conforme a los versículos bíblicos que decía? Yo lo he hecho. ¿Sabes qué poderoso que es? Tengo varios borradores de versículos de guerra. Mamá, cuando
Cuando empezamos a hacer guerra, me los tengo ahí anotaditos y empiezo a orar conforme a los versículos. Señor, tu palabra dice que ningún arma forjada contra ti prosperará. Oh, Señor Jesús. Y empiezo a citar los versículos bíblicos. Es asombroso, hermano, lo que sucede ahí. Es asombroso. Entonces, tome tiempo con la palabra. Se va a enriquecer. Usted haciendo esto está buscando sabiduría divina, sabiduría del cielo. Y escuche esto, la iglesia integral, la iglesia de estos tiempos, la iglesia que puede entender estos 5 ministerios, esta dinámica, es una iglesia sabia. Sabia es quien alinea su vida a la palabra de Dios. Sabio no es quien habla bonito. Sabio es aquel que alinea su vida a lo que dice la palabra de Dios. Y mi pregunta, Jonathan, ¿cómo vas a alinear tu vida si no lees la palabra de Dios? Aprenda esto. Son cosas sencillas, pero que le van a profundizar, van a traer cambio a su vida. Así como el ministerio pastoral te reconecta con tu ser y el evangelístico te conecta con el prójimo, el bíblico te conecta con la sabiduría de Dios. Y yo necesito la sabiduría de Dios. Yo necesito la sabiduría todos los días para dar una respuesta, para dar un consejo, para mi diario vivir, para no actuar por mis propias emociones, para no responder conforme a mi carne o conforme a mis sentimientos, sino conforme a lo que dice la palabra de Dios. ¿O no le pasa a usted en el diario andar? Claro que sí, claro que le pasa. Entonces, en los últimos tiempos habrá 2 clases de cristianos. Y usted cuando lee Mateo 25, del 1 hasta donde termina esta historia, que es la historia de las 10 vírgenes, el verso 2 dice muy claro que había 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Esto sabe lo que nos habla en los últimos tiempos? Que la iglesia de Jesucristo, el 50% de la iglesia será sabio y el 50% de la iglesia será necio. El 50% de la iglesia tendrá aceite en su lámpara, el 50% no. Yo quiero estar en la que tiene aceite. Yo quiero ser del que es sabio. Y yo sé que usted también, porque está eligiendo la buena parte. Por eso hoy está acá. O por eso está escuchando esto. Porque quiere ser un hombre sabio, quiere ser una mujer sabia en los últimos tiempos. Yo quiero tener aceite en mi lámpara. No quiero que se apague. Entonces, el 50% será sabio y el otro 50% será necio. La multiplicación de los falsos profetas y las dinámicas de los últimos tiempos traerán una confusión sin precedente dentro del cuerpo de Cristo. Por eso es necesario la restauración urgente, inmediata. Urgente, inmediata. El Espíritu guiando a toda verdad. Y la comprensión bíblica para poder caminar en esa verdad. Sabiendo todo lo que está aconteciendo, sabiendo los falsos maestros, sabiendo las doctrinas de demonios, sabiendo las herejías que van a haber y que ya hay. Necesitamos con urgencia, en tu propia vida, la mía, restaurar el ministerio bíblico. En mi casa necesito restaurar el ministerio bíblico. Entonces, yo sé que ustedes me están entendiendo. Y esto creo que es una urgencia que nos está demandando hacer algo. Que nos está demandando. Porque primeramente le va a ser de beneficio para usted. Pero segundo, le va a ser de beneficio para los de su casa. Y le va a ser de beneficio para las personas de su entorno. Comparto 4 cosas, 4 formas de adquirir sabiduría bíblica. Y ya con esto terminamos. Primeramente, estudiar desde la intimidad. Escucha esto. El Salmo 73:16 dice: cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Salmo 73, verso 16.
Pero el Salmo 51:6 dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Primera lección. ¿Quieres tener revelación de la palabra? ¿Quieres comprender la palabra? Dedica un tiempo de intimidad. Intimidad no solamente es ir a orar o ir a adorar. La intimidad es cuando también llevas la palabra de Dios y Él te la revela en ese lugar íntimo. Entonces necesitamos acercarnos a la instrucción bíblica desde la posición de una intimidad con Él. Una intimidad con el Espíritu Santo es quien nos revela la palabra. Él nos guía a toda verdad. Dios revela sus secretos. ¿Saben a quién? A sus amigos. Vos sos amigo de Dios. Vos sos amigo de Dios. Y es ahí en el secreto donde Dios te quiere revelar lo que dice su palabra. Mi pregunta es, ¿estamos dispuestos a entrar en la intimidad con Dios? Yo sé que sí. Entonces, escucha este consejo. Haz de tu Biblia tu universidad. Haz de cuenta que vas a ir a estudiar a una universidad. Y la Biblia es tu universidad. Haz de tu intimidad un aula. Cuando te encierras en tu cuarto, cuando te cierras en tu cocina, ese lugar es tu aula. Es el lugar de intimidad que tú tienes con Dios. Haz del Espíritu Santo tu profesor. Que el Espíritu Santo te enseñe. Que el Espíritu Santo te revele. Entonces, Biblia más intimidad, ¿saben lo que es igual? Es igual a revelación, transformación y entendimiento. Biblia más intimidad, y lo vuelvo a repetir, es igual a revelación, transformación y entendimiento. Así que primer punto, tenés que tener una intimidad con el Espíritu Santo. Tenés que llevar la palabra de Dios para que se te sea revelada en un ambiente de intimidad. Entonces, una cosa es estudiar la palabra y otra que el Espíritu Santo te enseñe la palabra. Son dos cosas diferentes. Los fariseos, cuando leen la Biblia, estudiaban la palabra, pero ellos terminaron crucificando a Jesús. Mira la diferencia que hay. Dios sigue escondiendo sus tesoros a los sabios y entendidos y los revelan en aquellos que son como niños. Entonces, una cosa es estudiar la palabra y otra que el Espíritu Santo te enseñe la palabra. Y nosotros tenemos que entrar a la intimidad donde decirle al Espíritu Santo, enséñame la palabra. La Biblia es una conversación con Dios más que un libro acerca de Él. ¿Sabe que usted cuando abre la Biblia y la comienza a leer, es Dios hablándote? Es una conversación que usted está teniendo con el Maestro. Es una conversación que está teniendo con el Todopoderoso, con el Creador. La voz de Dios suena en la Biblia. Una cosa es leer la Biblia y otra que la Biblia te lea a ti. ¿Y saben por qué digo que la Biblia te lea a ti? Porque cuántas veces abre la Biblia y la Biblia te está reflejando tu propia vida. ¿Cuántas veces abre la Biblia y la Biblia te está exhortando de tu vida? Te está animando. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, tiene poder, es espíritu la palabra. Entonces, una cosa, la Biblia es conversación con Dios. Usted nunca va a perder tiempo en tomarse un tiempo de intimidad y leer la palabra. Segundo punto, sumar verdades para encontrar la verdad. Sumar verdades para encontrar la verdad. El Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Es fundamental acercarnos a la palabra, no como libro o pasaje desconectado uno del otro, sino como un cuadro completo. Y no solamente tomar un versículo de acá, otro de allá, y sacar una pequeña hipótesis, no. Es lo que tomo de acá, de lo que tomo de acá, y lo que tomo de acá, tienen que hacer el rompecabezas completo. De eso habla. Entonces no podemos hacer doctrina de un solo versículo aislado.
¿Saben que hay iglesias que tristemente toman un versículo y queda aislado, completamente aislado, y hacen una doctrina? Por eso hoy le decía a usted, cuando lea, saque el contexto de lo que te estaba hablando, en qué época te estaba hablando. Solo cuando sumamos la palabra, hallamos la verdad. La Biblia no tiene contradicciones, aunque muchas veces dice que la Biblia se contradice. La Biblia no tiene contradicciones, pero sí la Biblia tiene tensiones. Una tensión son verdades que racionalmente parecieran contradictorias, pero espiritualmente son compatibles y son una invitación a un mayor nivel de profundidad. Cuando pareciera que tú lees la Biblia y lo que dice acá se contradice acá, la palabra nunca se va a contradecir. Son tensiones. Es ahí donde el desafío está para vos y para mí, el meterme en intimidad para ver qué conexión hay entre esas dos escrituras. ¿Me puedo dar a entender? Entonces necesitamos colocar las primeras cosas en primer lugar. Si entendemos el plan original y las cosas que pasaron, entenderemos hacia dónde va el curso de la historia. No puede entender los últimos tiempos si primero no entendemos el primer tiempo. Usted cuando lee la Biblia encuentra el plan perfecto de Jesucristo que tiene con su vida y que tiene con la humanidad. Por eso Eclesiastés 3:15 dice, lo que ahora existe ya existía. Lo que ha de existir existe ya. Dios hace que la historia se repita. Eclesiastés 3:15 dice. Si entendemos el principio de la historia, vamos a poder entender el final. Si comprendemos el plan original, ¿saben cuál es el plan original? Jesús vino a la tierra, se hizo hombre, murió por los pecados, resucitó el tercer día, pero vendrá a buscar a su iglesia, vendrá a buscar a su novia, te vendrá a buscar a vos. Y después continúa, estaremos con él un milenio y vendremos a la tierra nuevamente a gobernar la tierra. Ese es el plan original que Dios tiene contigo. Dios te llamó, Dios te escogió y te dice, yo tengo un plan con vos. El plan no solamente que tengas salvación, sí, es importante la salvación, pero el plan también que yo te voy a venir a buscar. Vas a estar en mi presencia, vas a estar conmigo, pero vendremos a la tierra nuevamente a gobernar. ¿Te imaginas usted gobernando la tierra? ¿Te imaginas que Dios te diga, varón, mujer, esta va a ser tu territorio, usted tiene que gobernar acá? La Escritura lo dice, que vendremos a gobernar después del milenio, vendremos a gobernar la tierra. Cuando ya el Señor haya vencido a Satanás, esté encarcelado, vendremos a gobernar la tierra. Entonces, entenderemos el proceso y el diseño de Dios durante la historia para restaurar el plan original en el fin de los tiempos. Tercer punto, escudriñar la palabra. Mira, guárdate esto también, esta pequeña enseñanza, ya terminamos. Dice Proverbios 25:2, gloria de Dios es escudriñar un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Perdón, lo dije mal. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Proverbio 25:2. Escudriñar significa examinar con mucha atención. Y hoy el Señor nos está pidiendo a escudriñar su palabra. Examinar con mucha atención el que su palabra. Dios no esconde tesoros de nosotros, sino los tesoros son para nosotros. En la búsqueda se activan facetas y actitudes que son claves para nuestras vidas. Dios no va a guardar algo para vos, sino que lo tiene para vos. Usted lo tiene que buscar. Usted tiene que anhelarlo. Usted tiene que descubrirlo. Principios para escudriñar la palabra. Recuerde esto. Primer punto, la Biblia explica la Biblia. Cuando encuentro un pasaje
Tengo que buscar qué dice la Biblia sobre este tema. Perdón. Quería estornudar y no podía, perdón. La Biblia explica la Biblia. Cuando usted encuentra un pasaje, tengo que buscar qué dice la Biblia sobre ese tema. Si Dios me habla sobre el pecado, si Dios me habla, un ejemplo, sobre la felicidad, tengo que buscar en la misma Biblia, en la misma palabra de Dios, qué significa o qué me quiere decir sobre ese tema. Por eso, la Biblia explica la Biblia. ¿Me puedo dar a entender? Amén. Bien, dice lo que significa. La Biblia dice lo que significa y significa lo que dice. Medio trabado. La Biblia dice lo que significa y significa lo que dice. Mira, y lo más claro, si Apocalipsis dice que hay un caballo blanco con un jinete, ¿qué dice la Biblia? Que hay un caballo blanco con un jinete. ¿Qué significa? Es que hay un caballo blanco con un jinete. Pero es re sencillo, sí, sencillo. Pero son las veces que generé confusión, que me han mal enseñado y me han dicho, no, pero eso es una simbología. No, cuando dice así la palabra es porque te está hablando de una simbología. No, no, no. Perdóname. Dios no va a traerte confusión. Lo que dice lo que significa. Y significa lo que dice. Si la Biblia te está diciendo que hay un caballo blanco, uno amarillo, uno negro, es porque la Biblia te está diciendo que son de esos colores y hay caballos. Si la Biblia te está diciendo que hay un cielo, es porque hay un cielo. Es claro, así de sencillo. No es algo ilustrativo, no. Si la Biblia dijo que hay un cielo y hay un infierno, es porque así es. Si la Biblia lo está diciendo, es porque eso significa. Y esto a mí me trajo tanta claridad, y parece sencillo, hermano, pero me trajo tanta claridad, porque he aprendido quizás mal, me han enseñado mal, me han dicho que es ilustración, que son imágenes, que son representaciones, y no, y aprendí con el tiempo esto. ¿Cómo vendrá el Señor? El Señor vendrá en una nube, sonarán las voces como trompeta, levantará su iglesia. ¿Cómo será la venida del Señor? Será así. No, pero ¿saben lo que pasa? Que la venida del Señor será invisible. No, porque la palabra de Dios dice, todo ojo lo verá. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? El Señor vendrá en una nube, todo ojo va a ver cuando el Señor lleve a su pueblo. Es así de simple. Y le vuelvo a decir, parece sencillo, pero a mí yo lo he aprendido mal. Lo he aprendido mal. Entonces, si lo dice la palabra, es porque así va a ser. Así va a ser. Entonces, sigo. Responder 2 preguntas cada vez que nos acerquemos a un pasaje en la Escritura. Primeramente, usted cuando lee un pasaje, pregúntese, ¿qué grita este pasaje? ¿Cuál es el énfasis principal de este pasaje que estoy leyendo? ¿Y por qué es importante? ¿Y por qué es importante para nosotros? Usted, cada vez que lea la Escritura y lea un pasaje, pregúntese estas cosas. ¿Qué está gritando este pasaje? ¿Qué está diciendo este pasaje? ¿Cuál es el énfasis principal? ¿Cuál es el tema principal de este pasaje? ¿Y por qué es importante para mí hoy este pasaje? Hágase esas 3 preguntas. Sigo, siguiente punto. La Biblia no es un libro histórico, sino que es un libro profético. Aunque muchos puedan tener como un libro histórico, la Biblia es un libro profético. ¿Cómo interpretar profecías? Fácil, 3 puntos. Primer punto, el contexto en que se escribió ese versículo o ese capítulo. ¿En qué contexto estaba? Segundo, la aplicación espiritual para hoy. ¿Se escribió en un contexto de esclavitud? ¿Se escribió en un contexto donde el pueblo estaba en la tierra prometida? ¿Se escribió en un contexto donde Jesús estaba en Jerusalén? ¿En qué contexto se escribió usted cuando lee eso? Bien, primer punto. ¿Qué aplicación espiritual usted le va a dar a lo que usted leyó? Y sí, pastor, yo leí
no sé, los evangelios, leí cuando el Señor liberó al endemoniado de Gadareno. Perfecto, ¿qué enseñanza toma usted de eso? ¿Qué es lo que puede tomar? ¿Qué es lo que puede aplicar? ¿Qué enseñanza espiritual toma usted? Y tercer punto, significado para los últimos tiempos. Así que cuando lea usted la Escritura, va a entender que es un libro profético la Biblia. Y vas a hacerse estas tres preguntas. El contexto en que se escribió. ¿Qué aplicación le da para su vida? Pero ¿qué significa lo que usted lee para los últimos tiempos? ¿Qué puede entender usted para los últimos tiempos, para la venida del Señor de ese pequeño pasaje que usted leyó? O ese pequeño capítulo. Dice segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugares de oscuridad, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. El libro, la palabra de Dios no es un libro histórico, es un libro profético. Y cuando lo leas, recuerda esto. Ubícate en qué tiempo está escrito. ¿Qué es lo que pasaba en ese tiempo? Fíjate qué enseñanza puedes sacar para hoy. Pero qué enseñanza puedes sacar para la venida del Señor. ¿Qué es lo que te puede estar hablando de la venida del Señor? ¿Amén? Y cuarto y último punto. Darle espíritu a la letra. Segunda de Corintios 3:6 dice, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Debemos acercarnos a la palabra con el entendimiento de que es un libro sobrenatural. ¿Saben que la palabra es un libro sobrenatural? Tiene poder la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántas veces la palabra te partió? ¿Cuántas veces la palabra llegó a tu corazón y pareció que partió toda tu vida? A mí un montón de veces. Y el Señor lo sigue haciendo. ¿Cuántas veces leíste la palabra y pareciera que estaba leyendo tus pensamientos? Muchas veces. ¿Cuántas veces leíste la palabra y te encontraste con las intenciones de tu corazón? Muchas veces. ¿Por qué es casualidad? No, porque la palabra de Dios es un libro sobrenatural. La Biblia es un libro sobrenatural. Es palabra de Dios y es palabra que está viva. Entonces, cuando usted entiende esto, que usted la palabra la tiene que estudiar con la revelación del Espíritu Santo, con la guía del Espíritu Santo, es ahí cuando el Espíritu Santo trae claridad sobre usted. Y escuchen, para aquellas personas que muchas veces nos hablan, nos conocen y no creen en Dios, para esas personas que todavía piensan que la Biblia es un libro escrito por un hombre o simplemente la escribió una sola persona y que de ahí considera que no puede creer nada porque la Biblia es escrito por un hombre. Pero la Biblia tiene mucha autenticidad. Y escucha estas pequeñas cosas. La Biblia fue escrita en un lapso de 1500 años. La Biblia fue escrita por 40 personas. Algunas de ellas no se conocieron. La Biblia fue escrita en 3 continentes diferentes. La Biblia fue escrita en 3 idiomas diferentes. Y la Biblia está compuesta por 66 libros. Y su coherencia es de principio a fin en absoluto. Para aquellas personas que muchas veces critican que no, la Biblia es un libro escrito por hombre. Explícame cómo 1500 años de historia coincide del primer libro al último. Explíqueme cómo 40 personas que escribieron la Biblia
en esos 1500 años no se llegaron a conocer, hablan del mismo Jesús, que un día volverá, que un día vino, pero también volverá a buscar a su iglesia. Explíqueme cómo las Escrituras, escribiéndose en 3 continentes diferentes, en 3 idiomas diferentes, siguen hablando de lo mismo, de que Jesús vendrá a buscar a su iglesia, de que el Mesías vendrá a salvar a su iglesia. ¿Cómo hace usted para alinear todas esas cosas? Humanamente es imposible. Esto es lo auténtico que te hace saber que la palabra es verdadera, que es inspirada por Dios. Entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia. Salmo 1. Bienaventurado el varón, que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a aguas de corriente, junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. Ser como Cristo es conectar con el espíritu de la palabra. ¿Qué hizo Jesús sus primeros 30 años? Se sometió a sus autoridades y estudió la palabra. Yo creo que ese es el mejor ejemplo que necesitamos seguir. Someternos a nuestras autoridades y estudiar la palabra. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En su ministerio podemos observar cómo Jesús utilizaba continuamente su sabiduría en la Escritura. Cuando la palabra es abierta desde su espíritu, hacía arder el corazón de las personas. Por eso Lucas 24:27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús les declaraba en toda la Escritura lo que de él decía. Y se decían unos a otros, aquellos que caminaban junto al camino de Maúm, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría la Escritura, la palabra de Dios genera en tu corazón que arda tu corazón. Hoy en este tiempo yo quiero orar por tu vida. Hoy en este tiempo quiero orar para que el Señor despierte en aquellos que están escuchando, pero lo que hoy estamos acá presentes, un hambre por su palabra. Que hoy el Señor pueda quitar todo velo de nuestras vidas. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, oramos para que quites todo velo, Señor, de nuestro entendimiento, para que podamos entender, comprender tu palabra. Señor, ayúdanos a meditar, Señor, en la Escritura. Señor, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a poder implementar esta dinámica, Señor, de sabiduría dentro nuestro. Que podamos entender tu Escritura. Señor, que podamos comprender, hacer contexto, ver cuando tú nos hablas en el hoy, pero ver también, Señor, cómo nos hablas para el tiempo de tu venida. Hoy pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, sobre la sabiduría, Señor, tu sabiduría. Señor, ayúdanos a aún no caer, Señor, en falsa doctrina. Ayúdanos a estar atentos, ayúdanos a buscarte aún en medio de la intimidad, aún en el secreto, poder llevar tu palabra y que tu palabra sea revelada en la intimidad. Ayúdanos a hacer altares, Señor, de alabanza, de adoración, de búsqueda de tu palabra. Espíritu Santo, revélanos tu palabra. Revélanos, Señor, porque queremos vivir conforme a lo que dice tu palabra, Señor. Hoy en esta hora yo te doy gracias, te bendigo y te exalto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.